¿Cómo habría sido con transparencia? Esa es la pregunta central, que a continuación deberán responder 4 destacados expositores que analizarán los aportes y desafíos que la norma de acceso a la información ha generado en nuestro país en términos de probidad, confianza ciudadana y también de lucha contra la corrupción. Por esa razón, tengo el honor de invitar a este foro de conversación primero a Leslie Ayala, periodista del suplemento de reportajes del diario La Tercera. Leslie tiene más de 10 años de experiencia en diversos medios de comunicación. Entre sus numerosas y destacadas investigaciones se encuentra la controversia generada entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile en el marco de la denominada Operación Huracán. Queremos también invitar al ex comandante en jefe del Ejército, el señor Humberto Oviedo. El ex comandante en jefe tiene más de 40 años de carrera militar, se desempeñó en diversos cargos conforme a los grados que ostentó tanto en Chile como en el extranjero. En nuestro país debió liderar la implementación de una serie de medidas tendientes a combatir un fraude interno en la institución castrense que concluyó con la reestructuración de varias unidades internas del Ejército. Presentamos también al destacado abogado Carlos Gajardo, ex fiscal del Ministerio Público, que se ha desempeñado como persecutor en la región del Maule y Santiago. Además de encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, la Fiscalía Local de Ñuñoa y Providencia, dirigió también la Fiscalía de Alta Complejidad, encargada de una serie de investigaciones relevantes para la opinión pública, como el caso que investigó el fraude del FUD y los llamados Caso Penta, SQM y Corpesca, entre otros. A estos panelistas también sumamos la asistencia de James Hamilton. James, muchas gracias por asistir. James es médico cirujano de la Universidad de Chile y uno de los denunciantes del llamado caso Caradima. Además de su labor como docente y especialista en diversas universidades y clínicas del país, se ha consolidado como un activo promotor de los derechos de quienes han sido víctimas de algún tipo de abuso. Bueno, y este destacado panel será moderado por Gloria de la Fuente. También un aplauso para ella. Gloria es miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, cientista política y doctora en Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país, así como en ministerios y proyectos ligados a los temas de probidad y transparencia. Hoy, además, es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, analista de diversos programas de radio y televisión. Invitamos entonces a Gloria ya que se haga cargo de este interesante panel. Aprovechamos también de despedir al ministro por su asistencia. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Al subsecretario de igual manera. Tengo el honor desde el Consejo para la Transparencia en estos 10 años que estamos cumpliendo de poder moderar este distinguido panel. Este distinguido panel además que tiene a personas que particularmente en este país han sido testigos, pero además les ha tocado la responsabilidad en muchos casos de llevar casos algo complejos. Algo complejo, digo, es un eufemismo, digamos, porque claramente hemos tenido en el marco un país que ha tenido una circunstancia, como decían mis antecesores, el ministro, el propio presidente del Consejo, situaciones complejas en materia de transparencia, de confianza, donde tenemos una ciudadanía también mucho más activa. Hemos tenido también casos que de alguna manera involucran cierta desconfianza en las instituciones, ¿no? A veces nos parece que lo más evidente es la desconfianza en la política, sin embargo, eso no siempre ha sido así. Si uno mira las encuestas de los últimos años, lo que tenemos en general es una desconfianza con las instituciones de distintos signos. Y quienes nos acompañan hoy día han sido testigos, han sido parte importante de ese tipo de casos que han tenido además muchísima connotación pública. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? La idea de esto no es que esto sea un panel donde cada uno haga una intervención, y la idea de esto es que sea más bien una conversación. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a cada uno de ustedes? Primero, una primera intervención para contarnos
desde la pregunta que nos convoca, ¿cómo habría sido con transparencia cada una de las situaciones que le ha tocado enfrentar? Eso en 10 minutos. Luego de eso vamos a hacer más bien una conversación dentro del panel. Mi rol es tratar de llevar esta conversación de manera tal de también intervenir en materia de lo que sea transparencia o llevarlos más bien a las ideas o los temas que tienen que ver propiamente con la transparencia, de manera tal después de iniciar motivadamente el proceso participativo que viene dentro de esta jornada además de reflexión en los 10 años. Así que sin más, Leslie Ayala, por favor, partimos contigo, 10 minutos y te aviso un poquito antes. Bueno, un poco la presentación, yo soy periodista, trabajo en el cuerpo de reportaje del diario La Tercera hace aproximadamente 1 año y medio. Mi formación un poco es como del día a día, por decirlo de alguna forma. Alguna gente le llama la moledora de carne, que haber trabajado durante 10 años en diario y llegar a este suplemento, lo que me permitió a mí particularmente dentro de mi carrera fue poder hacer investigaciones y hacer un seguimiento mucho más sopesado, acabado de situaciones de la contingencia. En ese plan nos tocó cubrir el caso Huracán, donde, claro, la pregunta es ¿qué habría pasado si hubiera existido la transparencia en ese caso? Es difícil de contestarlo desde el punto de vista de nosotros como reporteros, porque en el caso Huracán lo que surgió fue una investigación que se originó en una ley que es una muralla para los reporteros y para cualquier persona, que es la ley de inteligencia. O sea, nosotros tratábamos de hacernos preguntas al respecto de cómo se habían obtenido estos chats, que eran la principal prueba que tenía el Ministerio Público y Carabineros en esa época, para detener a miembros de comunidades mapuche, imputándoles estos atentados terroristas, y resulta que la respuesta siempre era, mira, no te podemos decir nada porque esto fue bajo la ley de inteligencia. Entonces, es difícil para mí contestar esa respuesta que plantea este panel respecto a ese caso en particular. Lo que sí podría conversarle, y es lo que vengo un poco hoy día, es al rol fiscalizador que como periodista tuvimos algunos detrás de ese caso. Bueno, este caso se va a conocer en septiembre del año pasado. Como todos saben, estas personas estuvieron en prisión preventiva y después fueron liberadas por la Suprema, pero entre medio lo que nosotros partimos, y un poco como la lógica que yo creo que tiene que tener el periodismo de investigación, es nunca dejar de hacerse preguntas y profundizar respecto a lo evidente. Si no hubiéramos quedado todos con lo que decía el Ministerio Público en ese minuto, que a través de una intervención de WhatsApp, que nosotros no sabíamos que se podía hacer en ese momento, de hecho hasta el día de hoy ese es el principal argumento de la Fiscalía para dar este vuelco judicial, que no se podía intervenir tecnológicamente la mensajería de texto o WhatsApp. Nosotros la primera pregunta que nos planteamos en el reportaje era ¿cómo se hizo? Y esa respuesta nosotros nunca la obtuvimos, y eso a nosotros nos generó entonces una pauta cotidiana que cada cierto tiempo la volvíamos a plantear y tener como un hilo conductor respecto a algo que, claro, ya si no hubiéramos seguido adelante con eso, quizá habría parecido como evidente que ya se podía hacer estas intervenciones de WhatsApp, pero claramente si uno iba como a fuentes, por decirlo de alguna forma, peritos, gente especializada en tecnología, la gente de derechos digitales, etcétera, gente que se dedicaba a estas materias, ellos advertían, no existe esa tecnología, o por lo menos las policías no la han transparentado. Entonces, yo creo que siento que el periodismo siempre nunca debe dejar de preguntarse cómo se realizan las cosas y tratar de acceder a la información vía distintas fuentes. Evidentemente, la ley de transparencia da una herramienta que es súper clave para el trabajo de los periodistas, porque te da independencia de acceso, porque el periodismo antiguo, el tradicional, siempre va como a la fuente que se oculta para entregar una información. En cambio, la transparencia a uno le permite obtener información que hace más independiente y le da más calidad al periodismo que uno hace. Ahora, como les decía, en este caso, todas las preguntas que uno tenía se respondían como no te puedo contar porque ley de inteligencia. Entonces, el seguimiento que nosotros hicimos a esa noticia fue en base, claro, a ir a fuentes como peritos o personas, y también como cuestionarse, ok, si en Chile estaba existiendo esa tecnología y estaba disponible para investigaciones de violencia en la Araucanía, la pregunta era entonces, ¿qué pasa con otras investigaciones que son quizás tal o más graves que las que estaban investigando en ese minuto? Entonces uno le preguntaba, no sé, a investigadores, a policías que tenían que ver con temas de narcotráfico, y ellos decían, ¿sabéis qué? En verdad no
no creo que exista, porque actualmente las personas que se dedican a comercializar drogas no se contactan por teléfono. Entonces nosotros tenemos pinchados teléfonos y nadie habla por teléfono ya. Este comercio ya se está haciendo a través de esta mensajería. Entonces los mismos investigadores nos decían, mira, si existe esta tecnología, ojalá lo podamos ocupar también en otro tipo de investigaciones. Entonces, bueno, desde un principio hubo muchas dudas. De hecho, nosotros en el cuerpo de reportaje nos reímos un poco porque tenemos guardado un reportaje que hicimos a propósito de las dudas de Operación Huracán, cuando fueron las detenciones. Y finalmente, como tema editorial, dijimos, mira, si no somos capaces de respondernos a estas dudas, mejor no saquemos este reportaje hasta que nosotros podamos mismos contestarlas, no dejar esto en el aire. Y bueno, fue así como en el seguimiento de la información nos fuimos dando cuenta que efectivamente podíamos estar frente a un montaje. Es un tema que se trabajó muy en reserva al interior del Ministerio Público. De hecho, nosotros solo pudimos sacarlo una vez que un fiscal que se vio involucrado en una supuesta filtración, porque dentro de estos reportes no solamente afectaron a comuneros mapuches que estuvieron presos por causas de violencia en la Araucanía, sino también a una abogada del Ministerio Público a quien se les indicó como una supuesta filtradora participa en una red de protección de la CAM. Y bueno, esa situación llevó a que un fiscal presentara una querella acusando ya esta situación de que habían pruebas inventadas. Entonces, nosotros ya frente a eso dijimos, bueno, si le están inventando pruebas al Ministerio Público en la misma Operación Huracán, como que ya te daba cuenta de que el origen de las mismas pruebas de Huracán también podrían haber sido un invento o una implantación como se investiga ahora. Esto fue un poco nuestra aproximación a esta investigación y un poco cómo la trabajamos, como siempre desde el punto de vista de no confiar en lo evidente y siempre ir un poco más allá de lo que las fuentes oficiales estaban entregando. Y sobre todo también como comparar eso con el relato, ¿no? Porque el mismo relato de esta Operación Huracán era un poco contradictoria. Eran personas de comunidades mapuche, que están siempre vinculadas con una lucha, pero eran personas que no se conocían entre sí y que de hecho eran de distintas regiones. Entonces siempre hubo muchas dudas respecto al origen de la prueba, a esta tecnología, súper tecnología que supuestamente tenía Carabineros solamente para estos casos en particular, pero resulta que no para otros casos que le importaban también a la mayor cantidad de gente o que el Ministerio Público investigaba como con mayor ahínco. Y eso fue como un poco lo que nosotros nos generó este ruido en el relato, este tema de que las tecnologías al parecer no existían, o si existían quizás se podrían haber hecho de forma ilegal. Y eso para nosotros también era importante establecerlo. O sea, si se había obtenido prueba de forma ilegal, qué sé yo, en algún momento la policía decía, mira, lo que pasa es que hicieron con un agente encubierto, pero no se puede decir porque es ley de inteligencia. Bueno, ok, la ley de inteligencia lo permitirá, no sé en qué casos, porque efectivamente es una ley muy específica que tiene que ver más bien con seguridad y no con una forma de adquirir pruebas en lo penal. Pero resulta que ni eso tampoco era como creíble. Y si había sido así, la ley antiterrorista no permitía gente encubierta. Entonces nosotros como periodistas teníamos que estar encima y establecer que si efectivamente había pasado eso, de cierta forma denunciarlo o advertir que el Ministerio Público no podría haber utilizado esa información para condenar a estas personas. Ahora, como con la distancia del tiempo, creo que nosotros estuvimos súper bien en poder como cuestionarnos todo, en este caso en particular, porque efectivamente nosotros salíamos con nuestra competencia muchas veces golpeados, como se llama en este ámbito periodístico, pero creo que haber sopesado la información y haber seguido como con nuestras dudas y tratando de responderlas fue finalmente la mejor opción que tomamos nosotros, por lo menos en la tercera. Y claro, ahora tenemos como suficiente confianza de que al menos ahí los estándares que nosotros nos autoimpusimos como periodistas funcionaron. Sobre todo porque uno siempre está tratando con personas, ¿no? O sea, hay personas que quedan en prisión preventiva, que son sindicadas de delitos súper graves, y finalmente uno, pese a que quisiera que el sistema funcionara bien, este caso claramente marca un antes y un después respecto a las confianzas de estas personas, pero uno siempre confía, ¿no? Confía que la prueba que va a llevar el Ministerio Público a juicio sea una prueba pertinente, confía en la objetividad del Ministerio Público, que finalmente el Ministerio Público eso es lo que lo rige, pero en este caso, claro, es un caso súper excepcional que cambió un poco, bueno, descabezó a Carabineros y entre otras cosas cambió un poco también la fiscalización de estas situaciones, ¿no? El propio nuevo gobierno va a ponerle ciertos atajos a la utilización de la inteligencia y el director de Carabineros
disminuyó de cierta forma el poder que tenía inteligencia en Carabineros en materia de investigaciones penales, ¿no? Que fue algo también que develó estos enfrentamientos que hubo en el verano entre la DIPOLCAR o personal de inteligencia con el propio Ministerio Público, donde se entendía o se podía como interpretar de que efectivamente Carabineros no se sentía un organismo auxiliar del Ministerio Público, se sentía a la par y con la posibilidad incluso de impedir un allanamiento, que fue una situación que, claro, fue como la cúspide de esta pugna entre el Ministerio Público y Carabineros durante el caso Huracán, pero que demostró que algo no estaba bien. Ahora, estamos hablando bajo la presunción de inocencia de todas las personas que han sido investigadas. Esta causa, lamentablemente, aún no ha sido formalizada, pero seguramente vamos a sacar muchas lecciones nosotros como periodistas de nuestro rol fiscalizador, incluso en lo evidente que es una operación donde hay mensajes de textos que al parecer parecía todo como tan coordinado, las fechas coincidían, eran personas que tenían que ver con ciertas reivindicaciones. No estoy diciendo que con eso ellos podrían haber sido partícipes de algo, sino que, claro, para las personas que generaron todo este montaje, entre comillas, que no sabemos, lo vamos a establecer con la verdad judicial, que será con las condenas, al parecer había sido como todo era muy evidente, o sea, todo era demasiado, como había un relato como que uno podía decir, sí, podría ser, era una operación exitosa. En ese minuto el general director de Carabineros estaba muy cuestionado en septiembre cuando ocurrió este tema del huracán, entonces era como, oh, qué bien la inteligencia que siempre se había criticado en la zona de la Araucanía funcionó. Pero yo creo que nuestra labor es como, pese a que había un tribunal que había validado las pruebas, había un ministro de Corte incluso que había permitido a Carabineros hacer todas estas diligencias, medidas intrusivas, etcétera. Pucha, nunca había que quedarse como con lo evidente e ir un poco más allá. Y yo creo que a eso estamos invitados siempre nosotros. Ahora existe la ley de transparencia que en otros ámbitos, por ejemplo, en la investigación del fraude en Carabineros ha sido muy importante para los periodistas y no lo logro solamente yo por reportajes, pero los mismos informes que ha hecho CIPER o otros medios de comunicación que son capaces de pedir los contratos que Carabinero ocupa. Sin lugar a dudas es una herramienta que nosotros como periodistas tenemos que utilizar y creo que se utiliza muy bajamente, o sea, de forma muy puntual, y creo que deberíamos como nosotros mismos ponernos como desafío, no sé, como lo hacen un poco los periodistas gringos, de que tienen un día de la ley de transparencia, entonces todos los viernes al menos una solicitud de transparencia. Yo creo que también sería como una buena iniciativa, por lo menos para nosotros, de aprovechar esta herramienta y poder utilizarla siempre en beneficio finalmente de los ciudadanos, ¿no? Porque todo este tema de la opacidad o los lugares donde, claro, la transparencia no está tan activa, siento que nosotros como periodistas, suena un poco cliché, pero podemos ser la luz en esa opacidad o al menos pelearla. Como siento que no nos tenemos que quedar con esa respuesta que a veces nos dicen como, pucha, la ley de inteligencia, no te podemos contar cómo. No, pues ya, ok, no me pueden contar cómo, pero yo podré quizás develar cómo fue. Entonces, bueno, son los desafíos que yo creo que tenemos. Y por lo menos nosotros en La Tercera como que no hemos instalado estándares, sobre todo en el equipo de reportaje, que tenemos más tiempo para poder sacar un reportaje de eso, como nunca dejar de hacernos preguntas y ya dejar de lado lo evidente, porque la información que llega muy cómoda o por una sola fuente, es muy alto el riesgo de poder caerse, como pasó en otros casos donde se filtraron reportes de inteligencia completo que al final, al día de hoy, no lo sabemos porque todavía no hay una condena, pero hay muchas sospechas que finalmente todo eso fue inventado. O sea, no existió absolutamente nada en lo que más o menos se ha vislumbrado desde el Ministerio Público como hipótesis que va a ocurrir con ese caso. No sé si... No, muchas gracias, Lelia. Creo que hablé mucho. Sí, no, súper bien. Y muy clarificadora además. Creo que muy clarificadora además cómo cuentas y haces el relato y cómo esto se vincula además a los temas que nos convocan. Además, claramente los medios de comunicación tienen un rol central para prestarle además a los ciudadanos, a abrir las puertas a los ciudadanos, y el instrumento, la ley de transparencia en esos instrumentos para hacer rendición de cuentas o contabilidad social. Es imposible a veces que solo los ciudadanos, sin la posibilidad, por ejemplo, que avientan los medios de comunicación de hacer ese trabajo, se haga. Entonces, además, felicitaciones por el trabajo que se hace, porque por supuesto hay un compromiso detrás respecto a el trabajo que se hace por y para los ciudadanos. Así que, muy bien. Pero ahora vamos a ir, tal vez, con de los casos más bullados de los últimos años, ¿no?
Si hay algo que probablemente cambió también la conversación en Chile en los últimos años, fueron parte importante de los escándalos que conocimos o la relación que conocimos entre el dinero y la política y todas las investigaciones que se abrieron a partir de aquellos, ¿no? No solamente por la discusión, la connotación pública que esto ha tenido, por supuesto antes de que ocurrieran estos casos ya, la discusión de la política en Chile y en el mundo pasa particularmente por momentos complejos, sino que porque particularmente en el caso chileno esto abre por un lado una arista judicial y por otro lado una arista que tiene que ver con reformas políticas sustantivas en los últimos años. Tenemos todavía casos pendientes en los tribunales y estamos viendo permanentemente aquello. Y el exfiscal Gajardo, abogado además, exfiscal además porque tomó una decisión valiente en su minuto, finalmente fue parte importante de esas investigaciones. Y quisiéramos entonces que en vivo y en directo entonces nos pueda contar en 10 minutos cuál fue su experiencia y de nuevo la misma pregunta, tal vez cómo habría sido con transparencia. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahora sí? ¿Tampoco? Parece que mi micrófono es el único que funciona. Bueno. Ahí sí. Bueno, lo primero que agradecer la invitación del Consejo para la Transparencia a reflexionar entre todos y entre personas que hemos tenido experiencia en estos temas sobre la importancia que tiene justamente la transparencia en un país para develar todo lo que está oculto. Se han dado muchas cifras de estadísticas hoy día y yo quisiera aportar con una que a mí me gusta mucho y me asusta mucho, que es una encuesta que se hace solamente en los países de la OECD y se le hace a la gente una pregunta muy sencilla. Se le dice, ¿confía usted en el sistema de justicia de su país? ¿Sí o no? Y el fuerte de los países más desarrollados están cerca del 70 y 80% de personas que contestan que sí. La medianía de la tabla está en el 50% que dicen que sí. El peor país es Ucrania, de la OECD, que solo un 11% dice que confía en su sistema de justicia. Y luego viene Chile como el segundo peor país, que dice que solo un 15% confía en su sistema de justicia. Y es importante estas encuestas comparadas entre países porque nos abre la luz de que efectivamente tenemos conciencia de que hay un problema global en el mundo de confianza, pero pareciera que en nuestro país, en Chile, ese problema es especialmente grave, no confiando incluso en la manera en que se van a resolver los problemas en un sistema de justicia. Efectivamente, hace 3 semanas dejé de ser fiscal, hace 19 días dejé de ser fiscal y en los últimos 8 años, desde el año 2010 en adelante, me correspondió básicamente investigar casos de corrupción. Y el primer caso que me tocó investigar de corrupción es un caso que involucra justamente a una de las ramas de las Fuerzas Armadas, fue lo que se conoció como el caso Fragatas, donde lo que descubrimos fue que para contratar un servicio para refaccionar las fragatas holandesas que el Estado de Chile había adquirido, un contrato de varios millones de dólares, la empresa que estaba a cargo de esa refacción, la que se ganó la licitación, le había pagado dineros a funcionarios públicos, entre ellos a un exdirector de ASMAR. Y la primera reflexión entonces que nosotros comenzamos a tener con esas investigaciones era que, contrario a lo que uno puede pensar, la mayor parte de las veces las coimas que se hacen, los cohechos que se hacen no necesariamente en maletines, sino que se hacen, algunos me decían muy a la chilena, ¿no?, con contratos, con facturas, con boletas. Y esta cosa que nos pareció muy rara en un comienzo, ¿no?, porque te deja una huella, por supuesto con facturas falsas que dan cuenta de servicios no prestados, con empresas pertenecientes a terceras personas, fue una constante que luego se fue repitiendo en el tiempo en los siguientes casos que investigamos. Y la segunda cosa importante fue entender o comenzar a percibir que la mayor parte de los casos que nos tocó investigar a partir del caso Fragatas se iban descubriendo de una manera, yo diría, no sé si la palabra casual es la adecuada, pero al menos no de una forma que tuviera una orgánica. Ninguno de los casos a los que me referiré tuvo un descubrimiento a partir de una fiscalización interna o de una denuncia de Contraloría o de una respuesta que el propio sistema le diera al descubrimiento de la corrupción. El fuerte de los casos fueron
descubiertos o de manera casual o muy importante, y ahí entonces tiene mucha razón lo que decía el presidente del Consejo previamente, a través de denuncias muchas veces anónimas. Y por lo tanto hay un tema ahí importante que es la protección del denunciante. El caso Fragatas se pudo terminar efectivamente con sentencias condenatorias, hubo un recupero importante de dineros para el Estado y además el ministro de Defensa de la época, el ministro Alamán, implementó una serie de medidas que intentaban que los procesos futuros de compra en las Fuerzas Armadas fueran mucho más transparentes. Recordemos que paralelamente hubo procesos de compra en el Ejército de los tanques Leopard, en que también hubo problemas de corrupción, y en la Fuerza Aérea con la compra de los Mirage, donde también hubo problemas de pago indebidos. Por lo tanto, se generaba en todos esos casos un sistema en que la reserva propia de las compras militares que un país debe hacer, que por supuesto no se pueden andar haciendo vía licitación pública ni anunciándose por Chile Compra, requieren una reserva, generaba un espacio de opacidad que, contrario a la transparencia, que permitía entonces esta corrupción. Al año siguiente nos tocó investigar el caso, y estamos en una universidad, así que viene muy bien la referencia, el caso de la Comisión Nacional de Acreditaciones, el caso de la CNA, que fue un caso en que se descubrió y se condenó a los involucrados en que los dueños, los controladores de algunas universidades, que a su vez eran rectores de ellas, le pagaban al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Miren por favor los puestos, los cargos de los que estamos hablando, rectores por un lado y presidente de la Comisión Nacional de Acreditación por el otro. Le pagaban para que se acreditara a sus respectivas universidades por un número determinado de años, dándole premios si es que el plazo de acreditación era mayor. Entonces, si la acreditación era por 2 años, se le pagaban 50 millones de pesos, si era por 4 años, 70 millones de pesos, y si era por 6 años, 100 millones de pesos. Una tarifa bien estructurada, bien a la chilena, por supuesto, con contrato y con boletas falsas que daban cuenta de servicios que nunca se habían prestado. ¿Cómo se descubre este caso? Este caso se descubre porque un denunciante anónimo, nunca supimos quién era, envió un correo a la Contraloría y a CIPER Chile, para que veamos los niveles de confianza de las instituciones, ¿no es cierto?, al mismo nivel ambas, dando cuenta y acompañando el contrato en que la sociedad que pertenecía a la esposa del presidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones le prestaba este servicio a la universidad para lograr su acreditación. Nuevamente, denuncias de alguna manera anónima. Por supuesto, nunca nos interesó buscar, perseguir, escudriñar quién había mandado ese correo, no revisamos evidentemente direcciones IP, nos interesó el contenido de lo que se enviaba ahí, que era muy potente, era justamente una copia de los contratos, y luego pudimos acreditar que habían incluso otras universidades involucradas en este mismo hecho. Al año siguiente, el año 2013, nos correspondió investigar el caso conocido como la JUNAEP, en que al momento de licitarse la tarjeta nacional estudiantil a los diversos gremios del transporte, el funcionario público a cargo de esa licitación derechamente le solicitó un 10% del contrato a los gremios del transporte. Y hubo un par de gremios que aceptaron. ¿Cómo se comenzó esa investigación? Con un sobre anónimo que llegó a la Fiscalía, donde nos acompañaron esos contratos. Tampoco nos interesó ahí empezar a perseguir quién nos había enviado ese sobre, que nos preocupamos del contenido, y pudimos determinar que todo eso era cierto. La empresa de fachada era una empresa que pertenecía a la cónyuge del funcionario público por servicios que daban cuenta de supuestas asesorías millonarias que equivalían al 10% del contrato, más de 500 millones de pesos. Causa también que terminó con sentencias condenatorias, con recupero de dineros para el Estado, etcétera, etcétera. Al año siguiente, el año 2013, comenzamos a investigar, y aquí nos vamos acercando al caso de las investigaciones políticas, lo que se denominó el fraude al FUT, que no era sino un fraude que se hacía tributariamente, en que se pedían devoluciones de impuestos al Servicio de Impuestos Internos que no correspondían. Y en esa actividad estaban involucrados, por supuesto, los contribuyentes, pero quien organizaba la actividad era un par de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que se coludían con contadores, y estos a su vez llevaban a sus clientes para obtener devoluciones de impuestos.
Más de 122 contribuyentes hicieron esa devolución indebida por montos de 2.700 millones de pesos. Pero resulta que en esa investigación, el funcionario público involucrado, condenado ya por estos hechos, además le prestaba asesorías indebidas a una empresa que es el Grupo Penta. El funcionario ya está condenado por estos hechos, y había un contribuyente 123 que no había sido denunciado por el Servicio de Impuestos Internos, no había sido detectado por el Servicio de Impuestos Internos, que también había tenido devoluciones indebidas. Ese señor se llamaba Hugo Bravo, era el gerente general de Empresas Penta, y fue la hebra que permitió comenzar a investigar, al igual que todos los casos anteriores, como delitos tributarios y como delitos de corrupción, lo que en el mes de julio del año 2014 caratulamos como el caso Penta, que partió con una denuncia semianónima de una persona que estaba prófuga de la justicia, que nos decía: ustedes tanto que investigan a estos pobres contribuyentes, ¿por qué mejor no ponen sus ojos en este funcionario público que además está haciendo estas asesorías y está siendo remunerado por Empresas Penta? Así, en una denuncia de 6 páginas mal escritas, ¿no es cierto?, es que comienza el caso, que llevó a develar prácticas que no eran sino las mismas que habíamos descubierto antes. Facturas falsas por servicios que nunca se habían prestado para pagarle al funcionario público por una parte, pero además para financiar a una serie de candidatos que pedían financiamiento para las campañas electorales justamente de fines del año 2013, y eso se acreditaba porque al incautar los computadores pudimos encontrar los correos electrónicos en que derechamente se pedía este financiamiento sin muchos miramientos, ¿no es cierto? Y de ahí hay frases del tipo el raspado de la olla a los últimos 100 metros, ¿no? Era bastante evidente que se pedía financiamiento vía facturas o boletas falsas, con las que además se cometía el delito de evasión de impuestos. Y unido a eso comenzaron a aparecer, porque los candidatos no solo le pedían a una empresa, comenzaron a aparecer otras empresas que tenían este mismo sistema, tenían este mismo mecanismo, como está de moda denominarlo ahora, y creo que el resto es una historia bastante conocida. Lo que quiero decir es que detrás de este caso mucho más mediático, por supuesto, que es el caso Penta, SQM, Corpesca, que son las 3 empresas respecto de las cuales el Servicio de Impuestos Internos presentó querella y que son las que se pudieron investigar, habiendo otros sinnúmero de empresas que realizaban las mismas conductas respecto de las cuales el Servicio de Impuestos Internos nunca se querelló. Ese sistema no era sino el mismo que era utilizado y que veníamos conociendo y estudiando desde el año 2010, y que fue lo que nos permitió, creo, tener éxito en esa investigación. Contada muy resumidamente y en estos minutos la historia, lo que puedo transmitir como experiencia es que creo que uno cometería un error si piensa que aquí lo importante es atacar los episodios e ir por cada episodio dando una solución, porque eso me parece que no es sino ir poniéndole un pequeño parche a una herida. Lo que creo que nuestra sociedad debe hacer es entender esto como un problema cultural y que debe ser atacado entonces en el conjunto de la sociedad. Y lo importante, me parece, es avanzar hacia una cultura de la probidad. El presidente del Consejo enumeró en su discurso inaugural una serie de situaciones que son absolutamente irregulares y muchas de ellas directivas, ¿no es cierto? Desde los doctores que no prestan horas en los hospitales, los funcionarios públicos municipales que trabajan 25 horas diarias para cobrar horas extras, desde las personas que no pagan su boleto en un 25% más o menos en el Transantiago, curiosamente, porcentaje bastante cercano, 25%, a las que evaden sus impuestos. La evasión en Chile es aproximadamente cercana también al 25%, al igual que la evasión del Transantiago, ¿no? Mucha gente pasando bajo el torniquete en temas tributarios y también en la micro. Y entonces hay un tema, creo yo, de cultura de la probidad que es la que debe implementarse y mejorarse. ¿Y de qué manera? Creo que aquí no hay novedades. Hay que hacer políticas que tengan que ver con prevención,
hay que hacer políticas que tengan que ver con fiscalización y una vez descubiertas las conductas, tienen que haber políticas que permitan la sanción efectiva de las conductas delictivas. Cuando hablamos de prevención es cuando nos encontramos probablemente en esta etapa, ¿no? En la etapa de la transparencia. Todo lo que puede mejorarse en transparencia lo que permite es, en definitiva, prevenir las conductas de corrupción en un país. Y en eso, y coincido con la opinión que ha dado el ministro Blumel, el país ha avanzado mucho. La ley de transparencia ha sido un gran avance. Y junto con lo que hemos avanzado es necesario tener presente la mirada en lo mucho que nos queda por avanzar, en un sinnúmero de políticas que también deben perfeccionarse. Recientemente los funcionarios públicos, me correspondió a mí, tuvimos que hacer unas declaraciones de intereses pero extraordinariamente largas y que en su momento generan modestia cuando uno las hace, ¿no? Pero que son necesarias. Cuando era funcionario público el último año debí enumerar a mi parentela completa, los cuñados, un conjunto de situaciones. ¿Por qué? Porque está comprobado que la gran forma en que se realiza una corrupción es mediante la utilización de testaferros. Y en los casos en que nos tocó investigar, estas sociedades fantasmas siempre o eran de la cuñada, de la cónyuge, del hermano, etc. Es correcto entonces que esas políticas se implementen e incrementen. Políticas de fiscalización. Después de prevención, ¿no? Fiscalización, que tiene que ver con, por ejemplo, las atribuciones que tiene este mismo Consejo para la Transparencia y que tiene también la Contraloría. ¿Cuánta importancia tiene que la Contraloría sea un león con dientes? Y hago esto presente porque a pesar de los esfuerzos que han hecho especialmente los últimos dos contralores, Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez, a mí me llama la atención que todos los casos que les mencioné nunca hubo una denuncia de Contraloría. Descubrimos casualmente la manera en que se generaban estos problemas de corrupción. Y creo, y esta es mi experticia, que la tercera pata es la sanción. Porque si no llegamos al peor de los mundos, que creo que es el que nos encontramos hoy día, que es que descubrimos las conductas de corrupción y una vez que las descubrimos, el Estado no tiene la capacidad para sancionarlas, por distintos motivos. También por deficiencias y debilidades institucionales, creo, del Ministerio Público, que debiera tener una posición, y fue lo que motivó mi renuncia, una posición más dura para perseguir estos delitos, incluso con las penas bajas que hay. Pero es evidente que tiene que haber una modificación sustancial de las penas. Hay que prevenir, sí, hay que fiscalizar, sí, pero una vez descubiertas las conductas deben tener sanciones duras. En Corea del Sur se acaba de condenar a la presidenta de Corea del Sur por conductas de corrupción a 24 años de cárcel. En Brasil, por el caso Odebrecht, las condenas que se le han puesto, por ejemplo, a Marcelo Odebrecht son de 17 años de cárcel. Al expresidente Lula, 12 años de cárcel. Son penas que guardan relación con la gravedad de los hechos. En Chile, las conductas por el cohecho parten en 61 días. Hay un proyecto muy bien intencionado que es un significativo avance, que está hoy día en el Senado en comisión, pasó a comisión mixta, en que las penas se suben a 541 días, pero eso sigue siendo muy insuficiente. Y como resumen de lo dicho, ¿no? Me parece que efectivamente la transparencia es lo que puede evitar estas conductas de corrupción. Si uno mira los ejemplos de los casos que hemos visto, en las Fuerzas Armadas, el gran problema ¿cuál ha sido? La falta de transparencia, la opacidad. Cuando hablamos en los temas del financiamiento político, el gran problema ¿cuál es? Que se establecía todo un sistema supuestamente de aportes reservados, que no eran públicos. Se cambió eso muy bien con la modificación de las leyes de la Comisión Engel y hoy día todos los aportes que se hacen tienen que ser públicos, son conocidos. ¿Y cuánta diferencia hubo entonces entre el año 2013, entre las elecciones del año 2013 y las elecciones del año 2017 en cuanto a mucho menor publicidad, a candidatos que no pudieron gastar tanto dinero, y eso hace de alguna manera también una cancha mucho más pareja para la competencia democrática, para que todos los candidatos tengan un poco más pareja la cancha cuando quieren discutir y cuando quieren presentarle sus propuestas al país. Y también conspira, y con esto termino, la existencia de informes que sean secretos, que no sean conocidos.
La Fiscalía hizo recientemente, a fines del año pasado, una solicitud para conocer informes en las asignaciones parlamentarias. Y la Cámara de Diputados envió por transparencia a medios de comunicación y por oficio a nosotros esos informes. Y se descubrió que había mucho informe que era copy-paste. Eso es doloroso, pero permite investigar si hay delitos penales ahí, pero también permite mejorar las prácticas. Pero la Fiscalía, y por transparencia, personas individuales también hicieron esta misma solicitud al Senado. Y el Senado hasta el día de hoy se ha negado a entregar los informes. Informes que son pagados con dinero de todos los chilenos, informes que debieran ser públicos. Todos nosotros los pagamos, todos nosotros tenemos derecho a conocerlos. La transparencia puede ser dolorosa en un comienzo, pero es el camino inicial para tener una sociedad, al final, más democrática. Es lo que puedo comentar, Gloria. Muchas gracias. Qué duda cabe que son muy interesantes los datos, además que los muestran la perspectiva comparada a la OCDE respecto a la administración de justicia y la confianza que tienen las personas en los procesos judiciales en general. Pero el desafío no solamente está en la administración de justicia, está en distintos ámbitos de la sociedad, lo que hemos visto también en los últimos años, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, y particularmente el caso que nos va a comentar nuestro siguiente invitado, el ex general, el ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Humberto Oviedo, el caso Milico Gate en particular, llamado así por los medios de comunicación, que le tocó además no solamente probablemente decisiones dolorosas respecto a cómo enfrentar esta situación, sino que además, y cómo hacerse parte además de los procesos de investigación, sino que además, y creo que una cosa muy relevante respecto al aprendizaje que esto genera, ¿no? Ustedes generaron además una publicación, un texto que de alguna manera da cuenta también de las iniciativas que se tomaron al respecto. Ese texto se llama Lecciones de un fraude. Y que da cuenta no solamente de la situación en particular, sino que además de qué medidas son necesarias o qué medidas ustedes decidieron adoptar en su minuto bajo su liderazgo para poder enfrentar una situación que claramente fue, probablemente además, con el tiempo que esto ocurrió, claramente además una situación compleja y dolorosa en su minuto. Así que sus 10 minutos, por favor. Todos estos micrófonos fallaron. Bueno, Está perdido. aló. Sí. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación del presidente para el Consejo de la Transparencia en esta fecha tan importante de 10 años de la vigencia de la ley y también de que el Consejo ya sea una entidad que nos pone ciertas referencias a instituciones importantes. Yo hoy día lo hago como una persona ya en condición de retiro, con una experiencia acumulada, obviamente, así como se mencionaba en el servicio público, de más de 40 años. Mi dedicación ha sido absoluta al Estado, el Ejército y en el caso de las Fuerzas Armadas tenemos un empleador que es el Estado. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento bien interesante y como experiencia de vida también cuando uno se va también es bueno explicitarlo y compartir esto. Cuando uno se va del mismo Estado le caduca el contrato a uno de su profesión. Es decir, uno no sigue siendo militar y se le acaba la profesión. Yo creo que es bien especial y no hay ninguna otra profesión que sea así. Por tanto, el contexto de las Fuerzas Armadas yo creo que es bueno tener una mirada distinta. Y en ese orden de ideas me gustaría poner ese contexto, primero que somos una organización dentro de las Fuerzas Armadas y en particular hablo por la experiencia en el Ejército, que tiene una regulación constitucional. El artículo 101 define cuáles son los roles de estas instituciones. Y en eso, además, tenemos dos ámbitos muy importantes para poder desenvolvernos. La gente muchas veces piensa que en las Fuerzas Armadas se hacen las cosas y que cada institución es libre de hacer como quiera las cosas. Yo creo que no es tan así. Primero, tenemos un rol administrativo mandante, que es el reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas, que todo lo administrativo en conducta está regulado por ese ámbito. Y libremente uno asume esa responsabilidad cuando entra a la institución. Uno se somete a eso. Y digo, en libertad. La disciplina pasa a ser un bien acautelar fundamental para las Fuerzas Armadas. Creo que ningún ejército se hace profesional sin disciplina. La jerarquía es un bien entendido que uno lo asume, insisto, con libertad, porque cree que ese es el rol como se puede desarrollar una acción que en el extremo, cuando uno asume una mirada como es el conflicto, tiene que tener una capacidad para poder obedecer, ¿no es cierto?, a la persona que va a mandar. Y por otro lado, en la parte judicial también, lo mencionaba aquí en el exfiscal, tenemos un ámbito especial.
Código de Justicia Militar, que está muchas veces muy cuestionado, pero que a la interior de la institución nos somete a una medida especial. Las sanciones para nosotros en ámbitos de cometer delitos o infracciones es mucho más potente y más grave. Y en el caso del fraude al ejército, las personas que eran activos estuvieron detenidas, ¿no es cierto?, casi 2 años, en una medida preventiva que nunca se les dio la libertad, justamente por la estrictez del Código de Justicia Militar, y no así a los civiles, los proveedores que estaban coludidos con las personas al interior del ejército, que se dieron en libertad, ya fueron sancionadas, han tenido penas que son no más allá de 3 años, y las penas que se puede someter a los oficiales y suboficiales que están en la etapa final ya de la causa van a ser bastante más estrictas. Por tanto, yo creo que también es importante poner ese contexto. Por lo tanto, el bien a cautelar nuestro siempre está en primero a las personas, que son las que hacen la vida en la institución, la capacidad operacional, que es muy importante para las Fuerzas Armadas tener una capacidad operacional que dé cuenta del rol que le exige el Estado, y por otro lado también los bienes y servicios, que son los recursos en defensa, y algo muy importante que son los recursos financieros puestos por todos los chilenos, que eso es donde más crítica, ¿no es cierto?, puede haber cuando hay una acción indebida de parte de personas que no son probas o hacen cosas fuera de la ley. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué es lo que pasó? Dado de que han habido situaciones, y me hago cargo de esto que se ha denominado el fraude al ejército. Y hemos, tal como decía Gloria, emitido una publicación que se llama Lecciones aprendidas de un fraude, y que el mismo presidente del Consejo, cuando se lo fui a entregar, me dijo: aquí ustedes no pusieron eufemismo en el título. En realidad fuimos bastante directos. No queríamos tener una cosa que no fuera directa. Yo creo que hay una herencia clara de lo que ha sido la transparencia en los últimos 10 años. A lo mejor hace un tiempo atrás mi lógica habría sido distinta. No habría puesto ese título y tampoco me habría atrevido a hacer una publicación como ella. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un aprendizaje importante de lo que ha sido la consecuencia de la ley. Pero yo quisiera responder a esa pregunta: ¿qué nos pasó entonces? Y después de la experiencia y en el tiempo, puedo hacer una correlación en el concepto de lo que es el secreto militar y lo que es el secreto de los militares. Hay 2 elementos bien distintivos. Yo creo que el secreto militar está desprestigiado y lo hemos ocupado mal. Y aquí creo que la conversación se ha dado, creo que bastante lógico que ustedes puedan percibirlo. Es distinto el secreto de los militares, como acostumbrados a lo mejor en una organización muy autárquica, muy encerrada por conceptos a lo mejor que antiguamente tenían lógicas de seguridad, de fortificación, de resguardarse. Eso fue cambiando en el tiempo. Y es tan así que incluso desde el año 99 el comandante en jefe de la época dispone, para tener una mirada distinta de confianza con la ciudadanía, que los cuarteles deben botar sus panderetas. Hay una permeabilidad de los cuarteles hacia la sociedad para saber qué es lo que pasa dentro de un cuartel, qué actividad se hace diariamente con los soldados. Eso estaba muy restringido. Se sigue con una medida, esto antes de la ley de transparencia, para abrir en forma voluntaria una oficina de información del contingente. Ustedes saben, el ejército en particular opera fundamentalmente con un sistema mixto. Prácticamente tenemos más de un 50% de jóvenes que hacen el servicio militar todos los años, hombres y mujeres de distintas fuentes de nuestra sociedad, y siempre había también ahí un halo de dudas: qué pasaba dentro del cuartel, qué se podía hacer con el joven, qué abusos habían, que se les pegaba, etcétera. Bueno, quisimos ir y dar un paso más allá. Se abre esta oficina de información al contingente en todas las unidades, con acceso público y fundamentalmente para aquellos familiares que tienen a este joven en el cuartel. Eso dio un resultado, diría yo, muy positivo, de confianza primero con los familiares y también con la sociedad, que si quisiera saber qué pasaba, qué es lo que hacía un soldado, podía ir a esa oficina y consultarlo. También ya el año 2006 se da otro paso, que el Ejército resuelve hacer el primer informe de responsabilidad social institucional, donde quiere decir qué se hace en el Ejército y cómo lo hacemos en el Ejército. Eso creo que también da un paso importante y que se perfecciona el año 2015, y ahí me toca tomar una decisión que no es obligado por la ley, y hacemos nosotros un reporte de control de gestión, que no es una cuenta pública, pero sí damos un reporte de gestión institucional público a lo largo de todo el país, con una publicación abierta en la red de nuestra página web, y además de documentos que se mandan a distintas organizaciones públicas, privadas, órganos de estudio, etcétera. Por lo tanto, dábamos un paso en eso. Pero insisto, entonces, ¿por qué podría sucedernos otra situación no
clara con un correcto proceder de funcionarios del Ejército. Y en esto que yo les decía de este secreto militar versus el secreto de los militares, en ese malentendido hay información que justamente en lo que aquí se mencionó en la intervención anterior, que es la ley reservada del cobre. Creo que es un elemento clave para lo que fue el fraude en el Ejército. La ley reservada del cobre, como se ha dicho, fue una ley que tiene un propósito de financiamiento importante para poder tener capacidad militar, y así como el país ha enfrentado distintas crisis importantes de nuestro país que exitosamente han podido mantener la paz. Y creo que es la razón de ser fundamentalmente de las Fuerzas Armadas. Pero ya parecía como una cosa, y hay como un gran logro decir, mire, ya la ley secreta del cobre no es secreta, se pudo difundir. En realidad, si uno piensa, los articulados de la ley no debieran ser secretos de ninguna forma, digamos. Porque lo que es secreto son los procedimientos o cosas que se pueden hacer con la ley. Por lo tanto, el decir, mire, ahora la ley es pública, siempre debería haber sido pública, digamos. Bueno, no puede estar en una ley el texto guardado en una caja fuerte, no tiene sentido. Por lo tanto, ya ahí hay una deformación de todo lo que hay detrás de esa información. Y producto de ello, esa ley de financiamiento nos permite, o nos permitía, ¿no es cierto?, no tener una transparencia de financiamiento de presupuesto hacia el Congreso Nacional. Esto se hace en el ámbito del Ministerio de Defensa, de las instituciones, tal como decía el fiscal, producto de algunas acciones que sucedieron en años anteriores, se perfeccionaron los sistemas de evaluación de los proyectos de defensa, pero así todo, esto no va al Congreso. Por lo tanto, uno podría decir, si esta ley reservada del cobre hubiese sido manejada con el presupuesto normal corriente, con las debidas reservas obviamente, en las comisiones respectivas de presupuesto en el Congreso, a lo mejor estaríamos hablando de otro fenómeno de la ley reservada del cobre. Y eso habría permitido a lo mejor, porque esto no puede ser empírico, de que las personas que ¿no es cierto?, confabularon para manejar decretos de esta ley reservada del cobre de cierta forma, malévolamente, digamos, ¿no es cierto?, cauciosamente para efectuar un delito, a lo mejor no habría sido tan fácil como lo pudieron hacer, dado lo que el Ejército, y aquí viene una cosa distinta, es detectada por un control de la tesorería del Ejército. Muchos pueden decir que fue fortuita, pero era una medida de control donde una factura viene con una firma que no era la adecuada de la persona que debía firmar. ¿Cuál es la reacción institucional? Y eso creo que es muy importante con respecto a lo que estamos comentando hoy día. De esclarecer inmediatamente un hecho ante, ¿no es cierto?, el organismo que corresponde, que es la justicia militar, y el sumario interno, y se da publicidad inmediatamente. Incluso el primer medio que tuvo esta información fue el diario La Tercera. Es decir, aquí fue al revés. No hubo una denuncia anónima ni una denuncia de la Contraloría, sino que fue el Ejército quien pone la denuncia de este efecto. Y eso creo que tiene un valor muy importante para el aprendizaje que hemos tenido en estos años respecto a lo que hoy día estamos comentando. No les puedo mentir que fue muy complejo. Esto fue como un balde de agua fría cuando uno cree que tiene personas éticas, que son probas, que funcionan por un sentido de patria, de poder brindar, como dice la Constitución, la protección a los chilenos, sentirse, ¿no es cierto?, engañado y tener que dar la cara de una cosa que es muy dramática y muy dolorosa. Por lo tanto, la primera reacción es esa, pero había que hacerle frente de esa forma. Y así se hacen los comunicados a las distintas organizaciones, y así en el corto tiempo hay además una investigación en el Ministerio Público que va paralela a la justicia militar. También se abre una comisión investigadora y que desde el primer momento el comandante en jefe asiste, y creo de verdad que fue una gran oportunidad tener una comisión investigadora, de poder compartir con los legisladores, con las comisiones respectivas, la información de cómo había sido este caso y poder aclarar la desinformación que empieza a surgir justamente cuando hay fenómenos de este tipo, porque pareciera que hay una tendencia, y eso yo lo puedo decir hoy día, de denostar muchas veces a las instituciones, como poner un halo generalizado. Y quisimos aclarar de que esto era un grupo acotado y que obviamente los más de 40.000 hombres del Ejército merecían respeto por su trabajo bien hecho y por la dedicación que ellos tenían. Ese fue el espíritu de enfrentar la comisión investigadora. Pasado el tiempo, esa comisión investigadora tuvo un resultado de medidas bastante estrictas. Nos hacemos cargo de eso y después de prácticamente 4 meses
el mismo Ejército pide una comisión especial en la Comisión de Defensa para dar cuenta de las medidas de la comisión investigadora. Y ese es el resultado de esta publicación, Lecciones aprendidas de un fraude. Es decir, fuimos proactivamente a la comisión investigadora a decirle, mire, hemos cumplido con su recomendación. Les puedo decir, está ahí en comillas, que el presidente de la comisión nos dice que eso era algo, ¿no es cierto?, anecdótico, por decirlo de una forma, que no se había dado nunca, que la propia institución fuera a dar cuenta ahora de qué había hecho con la recomendación de la comisión investigadora. Eso nos hace sentir también muy tranquilos con haber tratado de actuar de buena fe, con las reglas claras y dando cara justamente a la sociedad de este hierro que hace parte de unas personas del Ejército, concomitancia con, insisto, con proveedores inescrupulosos, y allí se toman estas 22 medidas que de ellas hoy día podemos decir con toda tranquilidad que están todas en aplicación. Y el propio presidente del Consejo para la Transparencia ha dicho que justamente es un instrumento interesante para el Consejo de ir a verificar. Por lo tanto, creemos que aquí ya hay una correspondencia muy importante de cómo hemos aprendido a tener una cultura distinta. A la vez, la institución tiene una oficina para la transparencia y el lobby, con 33 sedes a lo largo de todo el país, como tienen todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para poder hacer ágil la captura de información que hace el público en general y que ojalá, esto yo coincido también, que hubiese una maduración del conocimiento de la ley, porque muchas veces se tiende también a abusar de aspectos de los deberes y no de los derechos o, ¿no es cierto?, obligaciones que tienen los que justamente hacen los requerimientos de información. Lamentablemente en provincia hay muy poco requerimiento de información, se concentra todo prácticamente en un 90% en Santiago. Y eso hace que obviamente la capacidad del organismo, y aquí lo mencionó el ministro secretario general de la Presidencia, se hace difícil muchas veces la administración del trabajo para poder ser oportunos, en poder ser eficientes también y claros en la entrega de un cúmulo no menor de información que hay que hacer. Y que digo que hay que hacer y hay que hacerlo bien y lo que haya que mejorar se realiza. Por tanto, yo quisiera en esta primera parte finalizar diciendo que creo que todos tenemos la obligación de sentirnos felices de vivir en la legalidad y preocuparnos de lo que es vivir en la ilegalidad. Hay experiencias traumáticas de países y conozco una experiencia que me tocó vivir hace muy poco tiempo en la ciudad de Medellín. Fui recibido por su alcalde y él me decía que la lucha más importante que le había tocado realizar a él para este cambio era enseñar a las personas de esa ciudad muy importante de Colombia a que entendieran que vivir en la legalidad también era bueno y podía dar frutos. Por tanto, yo creo que estamos en el tiempo de sentirnos felices de vivir en la legalidad y no acostumbrarnos a lo contrario, porque creo que eso puede ser peligroso para el devenir del Estado y, como se mencionaba, de aspirar a ser un país desarrollado con toda la integralidad que nos merecemos. Esa es la experiencia nuestra, que fue, insisto, muy dolorosa, pero creemos que hemos aprendido una lección y está explicitada en esta publicación y estamos seguros, insisto, no puedo decirlo empíricamente, pero que la ley de transparencia nos ha ayudado a cambiar la cultura, especialmente al interior, puedo decirlo, de lo que me tocó vivir en el Ejército, de cómo enfrentar situaciones de este tipo. Muchas gracias. Bueno, creo que todos nuestros invitados comparten dos características bien fundamentales. Coraje y sobre todo sentido de responsabilidad. Aún en momentos que pueden ser complejos en la vida de las personas. Y nuestro siguiente invitado, probablemente, y a propósito de lo mismo, probablemente lo personal también tuvo que tomar una decisión compleja en algún minuto para poder hacer una denuncia frente a una institución, además, una institución poderosa, jerárquica, probablemente con prácticas también de secreto interno que hace además mucho más difícil la discusión, pero además una decisión muy valiente. Y además convertirse a partir de eso, que hablo de James Hamilton, por cierto, en un activista de estas causas, de estas defensas. Primero fue la denuncia contra el ex párroco de la Iglesia del Bosque, el padre Fernando Caraima, y luego las intervenciones del último tiempo a propósito de la venida del Papa Francisco respecto particularmente al rol del obispo Barros.
Pasaron años probablemente, y nos vas a contar en tu testimonio, años donde tal vez el silencio o la mirada, en el fondo la mirada tal vez que de alguna manera no daba cuenta de estos hechos, no hacía justicia a estos hechos, finalmente hicieron, supongo, a ratos también hacer creer que esto no iba a ser posible, y parece que en el último tiempo o en el último periodo, a propósito de la venida del Papa Francisco, lo que hemos visto a partir de sus instrucciones, a partir de esta visita, esta realidad empieza a cambiar. Tanto así que tienen una invitación para ir al Vaticano en los próximos días, y ha habido cierto reconocimiento a partir de la carta del Papa Francisco a los obispos y a la Iglesia chilena, de alguna manera que parece cambiar esa situación. Pero han sido años, imagino, en esto. Y entonces quisiéramos escuchar en los próximos 10 minutos también tu testimonio para poder después abrir la discusión. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, y bueno, a todos los participantes, y el privilegio de poder estar con ustedes y escuchar estos testimonios que son un importante aprendizaje. En realidad, claramente uno ve que hay muchas personas, mucha gente involucrada en tratar de hacer mejor las cosas. Y eso da esperanza. Yo creo que Chile es un país totalmente distinto hoy de lo que era hace más años que los días creo yo, de que se instauró, digamos, la comisión. Cuando a uno le dicen cómo hubiera sido si, ¿no es cierto?, o el tema de ponerle el cascabel al gato, hemos avanzado mucho, como decía el señor ex fiscal, en esto. Pero nos faltan las etapas más importantes, que son las que generan más frustración en la gente. Porque el principal problema que uno tiene, primero, es que los ciudadanos no somos iguales. En Chile no somos iguales los ciudadanos. La ley sí funciona. Funciona para la gente que no tiene recursos, ni tiene pitutos, ni tiene poder. Las instituciones en Chile yo creo que funcionan también. Funcionan en sus modelos y funcionan con las reformas que la ciudadanía y sus crisis les obligan. No funcionan porque tengan un mecanismo de automodernización, o tampoco funcionan porque necesariamente sus métodos de educación transfieren honor, honestidad y respeto. No porque sean instituciones jerárquicas significa que son honradas, respetuosas o necesariamente probas. Y eso fue lo que nos topamos nosotros, no solo yo, Juan Carlos Cruz, Andrés Murillo y muchas otras víctimas. Nos encontramos con una institución que por suerte tiene el derecho canónico, porque si no se transformaría en una secta. Porque ¿qué diferencia tiene un Estado como el nuestro de un ISIS, que es una especie de pseudo-Estado que genera el terror, ¿no es cierto?, como todos sabemos? Las diferencias son nuestros códigos. El problema hoy es que la gente viola estos códigos, probablemente más del 25% de los que se pasan, ¿no es cierto?, el boleto, en mi época el boleto, la micro, porque efectivamente no se le pone el cascabel al gato. ¿Y por qué no se le pone el cascabel al gato? Porque hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Hoy en día uno puede meter preso, ¿no es cierto?, a un mapuche con pruebas falsas, pero no va a poder meter preso, ¿no es cierto?, a alguno de los jerarcas o poderosos del grupo Penta con pruebas falsas. Porque además va a tener la manera de que alguien lo defienda. Y el problema es que en este país lo que vemos, y me encantó la analogía que hizo el señor exfiscal, es que también hay un mecanismo, y es el mecanismo de las relaciones. Está, y es lo que lo vivimos nosotros en carne propia. Los primeros que salieron a defender, ¿no es cierto?, a Caradima y a la Iglesia, porque esto no es una cruzada contra Caradima, tampoco el caso Barro, esto es la Iglesia, la jerarquía chilena.
¿Cuál fue nuestro primer problema? Es que esa jerarquía estaba completamente coludida por favores y sistemas humanos, ¿no es cierto?, con los empresarios más poderosos de este país. Y así es como vemos que a través de la prensa, que creo yo que es el más importante fiscalizador de este país, aparte de las buenas personas que de manera casi anónima, ¿no es cierto?, han ido presentando pruebas para una serie de casos de investigaciones. Bueno, la prensa en este país, principalmente, son algunos dueños, ¿no es cierto?, los mismos magnates, o varios de ellos, que también han estado de una manera directa o indirecta en los procesos de colusión, llamémoslo colusión, porque así es, en lo que es el pago de candidatura, de procesos, ¿no es cierto?, eleccionarios, etcétera. Finalmente, esto se transforma en que los poderosos tienen un trato en este país distinto del 80% o 90% de esta ciudadanía que no es poderosa. Y nos medimos hoy día en poderes. Y eso hace que haya tanta frustración. Porque finalmente, quien esté, ¿no es cierto?, controlando los poderes del Estado, los poderes de diferentes instituciones, están de alguna manera relacionándose en otra escala, en otro Chile, que tiene otros derechos y deberes, y que se monta, así como quien se monta a caballo, del Chile que tiene que trabajar y producir, que es el resto del 80%. Y ese Chile no tiene los mismos derechos, ni las mismas defensorías. Ahora, cuando uno ve el ejemplo que dan las personas que han sido mejor educadas y han tenido las mayores oportunidades, que son este mismo grupo, nosotros mismos, yo mismo, ¿no es cierto?, que cometen actos delictuales o se coluden para actos delictuales y no tienen ningún tipo de sanción efectiva, genera una profunda frustración en la gente de la ciudadanía. No me refiero a ideologías, de que todos somos iguales, tenemos lo mismo, no. Me refiero a cosas básicas, que tampoco son de derecho moral de la Iglesia. Podemos llamarlas naturales o éticas, que son que no ante Dios, ante nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene el mismo valor intrínseco. Si eso no lo podemos entender, no vamos a poder avanzar en los procesos de justicia y verdad. Ahora, la transparencia es clave, súper trascendente en todo esto. Pero también la transparencia tiene que transparentar una realidad. ¿Cómo transparentamos? Nosotros ponemos un foco y un vidrio o una lupa, porque la transparencia también puede aumentar esa realidad, la hace visible al resto. Si esa realidad está desfigurada, si llegamos y queremos informar lo que deseamos informar. Entonces, también el origen de la información, el origen de cómo se va generando el proceso de recopilación de datos, etcétera, también tiene mucha importancia y también hay que saber fiscalizarlo. Es como cuando llega una empresa química, ¿no es cierto?, farmacéutica, y dice, bueno, descubrimos un nuevo medicamento para tal cosa, hicimos todas las pruebas, todo fantástico, se publicó en tal artículo, y finalmente, ¿qué ocurre? Sale al mercado el medicamento y empiezan a haber una serie de iatrogenias, problemas en el embarazo, etcétera. Entonces después se vuelve a seguir todo el hilo hacia atrás y se descubre que en el origen de los datos estaba todo, ¿no es cierto?, dirigido o falseado. Entonces el proceso de transparencia es un proceso que debe ir analizando también la gestión de cómo se genera esta información. Ahora, en el caso nuestro, quisiera contar que el año 98 y 99, cuando partieron todos los escándalos de abuso por sacerdotes en Estados Unidos, y en particular el más famoso en la diócesis de Boston, hubo una gran conmoción como la de ahora,
en la cual en esa época el Papa Juan Pablo II citó a los obispos de Estados Unidos al Vaticano. Ese es el único antecedente previo a lo que ha ocurrido ahora en Chile. Y en ese momento se empezó a trabajar y se sacó lo que es hoy, ¿no es cierto?, el protocolo americano para la prevención y manejo del abuso. Protocolo que tiene la firma, la autorización y el respaldo de Juan Pablo II. Pero si ustedes hoy van a la página web del Vaticano, van a descubrir que ese protocolo no aparece ni existe. Y que el derecho canónico, en la página, en las publicaciones, tampoco aparece. Y ese protocolo, el 2001 y el 2002, se dio difusión y se pretendió que los diferentes obispados, parroquias, etcétera, se llevara adelante. Cuando aparecieron las denuncias de José Andrés Murillo, luego la mía, etcétera, se siguieron todo lo que se solicitaba dentro de la estructura, ¿no es cierto?, y de la, entre comillas, transparencia de la Iglesia. Denuncias frente a un promotor de justicia, con un notario eclesiástico. Además, decía el protocolo nuevo que una denuncia anónima bastaba para iniciar una investigación, etcétera. Y se fueron siguiendo los pasos en que los católicos, yo en esa época era católico, ¿no es cierto?, no queríamos hacer daño, queríamos verdad y justicia. Queríamos seguir los pasos que nos pedía en ese momento nuestra madre Iglesia. ¿Y qué ocurre? Que cuando esto llega a una situación jerárquica dictatorial en la cual existe una persona que decide si esto avanza o no avanza, es juez parte, como ocurre con el arzobispado de Santiago, esto se detiene. Y se detiene por los suficientes años para que prescriban. Porque en la Iglesia también hay prescripción. Lo cual muestra y demuestra que el proceso de luz no solo debe, en Chile, mirar los procesos, recopilación de información, a los actores, sino que también con una manera muy drástica debe mirar y velar sobre aquellos que toman las decisiones, los que tienen el poder. A más poder, más responsabilidad y más deuda social, más se paga. El poderoso que hace uso de su poder y delinque tiene una triple o cuádruple o infinita mayor responsabilidad. Y debe también, por ende, con mayor responsabilidad, enfrentar las penas que se le apliquen. El sacerdote, el obispo, el papa, están representando a Dios. Para muchos los de acá, el máximo poder que puede existir en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa diferencia de poder es la que hace la gran diferencia, la inigualdad de poder. Entonces, pienso que y siento que somos un país distinto. Somos un país mucho mejor. Pero creo que debemos fortalecer los procesos de justicia efectiva. Necesitamos dar un ejemplo al resto de la ciudadanía en una serie de aspectos, pero en particular siendo consecuente a las investigaciones y a las penas. Todos nosotros debemos ser iguales ante la justicia. Y asimismo, todos nosotros, y es lo que a nosotros nos afectó enormemente, debemos ser protegidos por el Estado. No porque abusó un sacerdote, esta persona tiene el privilegio de que va a ser juzgado por la doctrina de los cánones eclesiásticos. Lo mismo ocurre por las Fuerzas Armadas. Somos todos iguales ante la ley. Y en ese sentido, todo Chile debe sentir que tiene deberes y tiene derechos. Por lo tanto, para que tengamos realmente un proceso de transparencia, debemos transparentar primero la ética en la que nos vamos a basar. ¿Somos efectivamente todos los chilenos iguales ante la ley, ante el cielo que nos cubre, ante la lluvia que nos cae,
o no lo somos. Del momento que transparentemos las reales inequidades del poder en este país, recién podremos empezar a hablar en un proceso real de transparencia. Yo hoy día, y se los cuento, hace muchos años ya, tuve, ¿no es cierto?, la necesidad de ir a perdonar al sacerdote Caradima. No por él, fue por mí, porque necesitaba tener la tranquilidad en el corazón de que podía seguir con mi vida adelante y no iba a seguir más con ese rencor o ese terror que me ocasionaba. Los códigos éticos no son de las diferentes ni religiones ni instituciones, son un tema transversal en el cual tenemos que lograr un acuerdo. Y creo que vamos bien por ese camino, pero creo que a futuro genera mucho dolor denunciar y luchar por lo que es básico. Creo que tenemos que empezar a no ser reaccionarios y a funcionar como bomberos, perdonando al resto de las instituciones que tienen que estar apagando incendios. Creo que tenemos que empezar a prevenirlo. Muchas gracias. Creo que la verdad es que iniciamos con esto. Bueno, decíamos al principio, decía el presidente del Consejo al principio, que esta actividad grande que además hemos hecho en regiones y que da cuenta finalmente de lo que vamos a tener más rato, de un proceso participativo, no puede estar ausente en las reflexiones relevantes e importantes para el país. Y por eso creo que ustedes cuatro de alguna manera también han dado cuenta de distintas esferas, de los desafíos que enfrentamos como sociedad y también de aquellas cosas que hemos ido avanzando. Tenemos un rato todavía para poder, además, tener una conversación amena entre nosotros, dada ya cada uno de los testimonios que hemos tenido. Y quisiera decir dos cosas antes de partir con las preguntas, y que tiene que ver también con el inicio de esta sesión hoy. Por un lado, las políticas de transparencia ayudan sin duda a disminuir los mantos de opacidad en aquellos espacios donde la opacidad justamente abre camino a la corrupción. Y creo que eso es muy importante. Los logros de estos 10 años sin duda han sido relevantes en las materias, por cierto, que el Consejo hoy en día sobre las cuales tiene potestad. No tiene potestad sobre ni todos los organismos públicos, ni todos los organismos del Estado, ni tampoco sobre todas las esferas de la sociedad, pero en aquello que hace al menos sentimos nosotros que ha sido una contribución. Pero también, y es muy importante, me quedo con lo que decía James al final, también es una manera de distribuir el poder. Porque si uno tiene más transparencia en rigor, más acceso a la información, eso es una manera también de combatir las inequidades en la distribución del poder que existen evidentemente en sociedades como las nuestras. Y en ese sentido, pensando en que además este desafío no es solamente para mirar hacia atrás, sino que además es mirar hacia adelante, que además la idea es que todos aquellos que están en esta sala hoy se queden suficientemente motivados para poder después estar en el proceso participativo y contribuir con sus ideas a aquello que nosotros quisiéramos hacer en este derrotero durante este año. Quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué aspectos creen que habría que fortalecer en la política de transparencia y acceso a la información en Chile a partir de sus propias experiencias o de aquello que ustedes ven? Partimos tal vez en el mismo orden y bueno, y si quisieran interrumpirse también para agregar cosas, también es posible. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, por lo menos nuestra experiencia en la solicitud de transparencia, lo primero que yo creo es que hay que mejorar los portales de transparencia activa, porque al menos algunas de las instituciones que nosotros fiscalizamos no se actualiza la información mensualmente como debería hacerse, y eso obviamente provoca el problema de ir a la solicitud que tiene sus plazos, y quizás yo creo que lo que pasa es que siento que todavía algunas autoridades, cuando uno solicita información por transparencia, se sienten como atacadas. De hecho, es como saben que somos periodistas, en general nosotros lo pedimos diciendo que somos periodistas y todo eso. Nos ha pasado que claro, llega la solicitud y empiezan los jefes de comunicaciones como, oye, pero ¿por qué estáis pidiendo esta información? Como siempre como en negativo, cuando
Efectivamente, a veces como que solamente son datos de contexto, uno no siempre está buscando la maldad y de hecho me llama mucho la atención que todavía se vean esas solicitudes por parte de la prensa como un aspecto negativo, como que al final lo único que hace es como encender un poco más las alarmas de uno y decir como chuta, entonces parece que tengo que pedir aún más información. En ese sentido, cuando ya se solicita la información, al menos para el trabajo que nosotros hacemos, me gustaría mucho que se pudiera mejorar el tema del tiempo, obviamente. Nosotros trabajamos igual en base a contingencia, hubo un tema que pasó en el verano que nosotros pedimos información por transparencia y esta semana me llegó una prórroga. Entonces un tema que pasó ya en febrero, resulta que lo voy a tener que quizás, si es que me llega la información que nosotros estamos esperando y si efectivamente está la información que para mí sería muy noticiosa, ya la contingencia pasó hace mucho tiempo y bueno, sería reflotar el tema, por supuesto que lo vamos a hacer, pero sin duda alguna si se pudiera mejorar el tema de redacción y las prórrogas por parte de los organismos que entregan la información, siento que por lo menos para nosotros, el periodismo que trabajamos con contingencia, sería muy bueno. Y lo otro, que siento que también sería una herramienta buena, es nosotros no tenemos la posibilidad de hablar con la persona que responde el requerimiento por transparencia, con el funcionario público en particular. Como somos medio de comunicación en general, las respuestas como que tratamos de buscar con los jefes de prensa una vez que ya llega la información, porque hay información que llega incompleta o que también les da mucho para interpretación. Entonces creo que una forma de mejorar también esta herramienta, al menos para el periodismo que nosotros aspiramos a hacer, es poder quizás tener como más interacción con el funcionario que está encargado de entregar esta información, porque hay mucha información que por sí sola incluso podría llevarnos a nosotros a error. Y creo que también a un ciudadano común, por supuesto. Creo que esa interacción con el funcionario directamente de la administración que está a cargo de estas solicitudes seguramente no daría abasto, pero yo creo que podría ser un canal mucho más expedito para poder tener acceso a esta información de fiabilidad y también para no cometer errores. Eso por lo menos es lo que yo veo en el trabajo diario que nosotros tenemos usando esta herramienta que sin lugar a dudas ha dado mucha más fiabilidad y menos margen de error al trabajo que uno hace como periodista fiscalizador, porque como lo decía al principio, antes de esto utilizamos más como el periodismo tradicional, que tiene que ver como más estilo Watergate, como con fuentes de información. Y también se solicitaba esto a un jefe de prensa que en estricto rigor tiene un rol súper distinto al de uno. Entonces la discrecionalidad con que se entregaba esa información, uno nunca sabía si estaba sesgada a lo que ese ministerio o esa institución quería que apareciera en la prensa. Bueno, ahora nosotros contamos con una herramienta que es muy buena para los medios de comunicación, en donde podemos tener acceso sin esa discrecionalidad y siempre es como bien directa. Ahora me gustaría también que las instituciones, por lo menos las que yo cubro, también se sintieran partícipes de este proceso. Sobre todo en el sector judicial, como les decía, las autoridades como que sienten recelo cuando uno está solicitando esta información. Y me parece que también tiene que ver con un cambio cultural que lo hemos hablado ya en este panel y que me imagino que toda la gente que está presente acá, como le interesa el tema de transparencia, deberíamos preocuparnos. Todo en nuestro rol, o sea, yo desde el punto de vista periodístico me gustaría mucho que se entendiera que la transparencia es algo positivo y no una situación como de amenaza para como la forma en que funcionan las instituciones. Sin duda alguna yo creo que en 10 años más, quizás, cuando ya seamos más viejitos nosotros, va a ser un elemento de valoración y seguramente todos se van a sentir las instituciones muy, muy orgullosas de estar en los rankings de transparencia, que es un poco lo que le pasa al Poder Judicial, que al menos en mi sector siento que es de las instituciones que más ha logrado, pese al secretismo que existe en investigaciones, en los sumarios y todo lo que pasaba en la antigua justicia. Siento que igual es una de las instituciones que más se ha adaptado a un proceso de transparencia. Tal así que las resoluciones están en los sistemas del Poder Judicial, se transmite a través de canales la audiencia, que son públicas, pero que no todas las personas tienen la posibilidad de estar en ese momento, en ese minuto. Y siento que en ese sentido el Poder Judicial debería ser como un ejemplo a seguir por parte de otras instituciones, como el Ministerio Público y también las policías en distintas situaciones. Eso. Gracias. Carlos, ¿quisieras contestar? ¿Sí? Ok. Yo quisiera solamente agregar que en el caso de las Fuerzas Armadas, como una mirada de perfeccionamiento a futuro, yo creo que el rol que tenemos, especialmente en esto que se ha mal mirado del secreto militar o el secretismo,
y para despejar justamente la interpretación de cuándo una cosa puede causar un daño grave a la seguridad del país, creemos que podemos tener una participación mucho más activa en el Consejo, como lo hace, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en las comisiones de defensa del Senado y en la Cámara de Diputados. Es decir, ahí tenemos una participación y que la misma Cámara o la organización respectiva genera, si es secreta o no, una sesión, no nosotros. Uno puede pedirla, digamos. Pero la discusión en cuanto a la temática, creemos que podríamos tener una participación mucho más activa en el Consejo para justamente dirimir cuándo una cosa es secreta y qué daño puede causar. Porque ese conocimiento lo tenemos nosotros, ahora lo queremos compartir. Y esa es la idea que a lo mejor se puede perfeccionar en una idea de cómo la ley puede ser más eficiente. James, quisiera decir algo. Cortito, creo que todas las instituciones en este país, independiente que, disculpe la redundancia, religiosa o no, creo que todas debieran dar cuenta. O sea, creo que la transparencia debiera cruzar, ¿no es cierto?, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, etcétera. O sea, desde también de sus dineros, de elementos también administrativos y otras cosas, creo que también tienen que dar cuenta. Son chilenos, viven en Chile, están bajo este mismo terreno, somos un Estado laico. Y pienso que también a futuro es muy importante para la paz social de este país que haya un proceso en el cual los obispos, cuando tengan información, denuncia y ellos tengan los elementos suficientes como para acreditar un abuso, entiendan que no hay diferencia entre pecados y crímenes. Los crímenes son crímenes, el abuso de menores es un crimen y debe ser denunciado. Cuando no se denuncia se transforma en complicidad. Entonces creo que es muy importante exigir que el tema de transparencia, ¿no es cierto?, toda esta institucionalidad de transparencia permee el resto de la sociedad, no solamente para el Estado. Yo creo que es importante empezar a exigir a otras instituciones poderosas que empiecen a al menos seguir los lineamientos de lo que está trabajándose, digamos, en transparencia de la Comisión. Gracias. Y tal vez una última pregunta, porque veo que me hacen señas, pues ya tenemos que partir con la siguiente parte de esta sesión. Pero una última pregunta que creo que tal vez es una ausente en esta discusión, ¿no? Hablamos de normas, hablamos de leyes, hablamos de instituciones, pero hay un actor clave en esto, que es el rol de la sociedad civil o de la ciudadanía. ¿Qué rol le atribuyen ustedes a una sociedad civil o una ciudadanía más empoderada para poder, en el fondo, fomentar una política de transparencia para los próximos años? ¿Y cómo ven que eso funciona ahora? Yo creo que esa es la gran esperanza que tenemos como sociedad, porque efectivamente a ninguna persona en general le gusta estar expuesta. Yo creo que a cualquier autoridad, buena o mala, la transparencia, como decía Leslie, de alguna manera le molesta. Lo digo por mi propia experiencia, incluso cuando en algún momento tuve que llenar estos extensos formularios de declaración de interés, uno siente cierta molestia, siente de que de alguna manera están invadiendo tu intimidad. Y efectivamente luego lo racionaliza y dice, bueno, pero esto es lo correcto, esto es lo que corresponde, esto es lo que hace que todos los que detentamos cargos públicos podamos ser escrutados con cosas tan simples como con quién nos relacionamos, cuál es nuestro patrimonio, cuál ha sido nuestro incremento patrimonial, por ejemplo. Y entonces me parece que si confiáramos ciegamente en lo que las autoridades quieren como mejor para nuestra sociedad, probablemente seríamos muy ingenuos en esa confianza. Creo que es fundamental que la sociedad civil, empoderada mucho más hoy día de lo que era antes, se manifieste, accione, realice actividades, y en eso hay una serie de instituciones que apoyan. El Consejo para la Transparencia en eso es muy importante, ¿no? Porque le da herramientas a la sociedad civil para poder estar informada. La prensa es muy importante, la prensa es fundamental para que un país pueda estar en conocimiento de lo que está pasando, y por eso es tan importante que tengamos una prensa profesional, que tengamos una prensa pluralista, que permita que lo que está ocurriendo sea develado, que se corra el velo que cubre todas aquellas situaciones opacas. Yo creo que es fundamental para que una sociedad avance, se mejore, se modernice, que exista una sociedad civil que esté atenta, vigilante, empoderada. ¿Sí? ¿Alguno?
Yo quisiera también, hola, en lo que puede hacer la misma sociedad, yo creo que el Consejo ha hecho una labor importante en el tema educativo. Nosotros mismos como institución hemos tenido mucha capacidad de poder mejorar la preparación de nuestra gente para enfrentar lo mismo que decía Leslie, esta ansiedad de decir que estoy siendo atacado cuando hay una necesidad de información. Y obviamente eso requiere educación. Creemos que en nuestros institutos, tanto en las escuelas matrices como en las formaciones de posgrado, eso ha estado presente a través del Consejo y creo que puede ser mucho mayor, más intenso. Y por qué no decirlo, la educación cívica que requieren nuestros jóvenes, algo que está en deuda justamente con la educación en general. Yo creo que eso debe ser un elemento que creo que todos los panelistas han apoyado, de que debemos ser más permeables y entender para qué es el sentido de la transparencia, que no es una cosa que me ataquen o sea perjudicial, como decía el fiscal, porque estoy haciendo una declaración de patrimonio de interés. Es para algo que yo creo que si me siento yo cooperando en eso, hay mejor entendimiento. Y les quiero contar una anécdota respecto a esto. El Ejército quiso poner en una denuncia, y puede ser lo que planteaba James también, para que no nos quedemos solamente con la denuncia externa o que no nos miremos nosotros mismos y qué más podemos hacer bien. Generó a través de un banner de intranet, es decir, la propia institución, un concepto que se llama sugerencias de fiscalización. Y fue un motivo de gran discusión al interior incluso del alto mando, porque estábamos vulnerando a lo mejor el conducto regular. Y fue una discusión profunda, es decir, no lo tomemos por el conducto regular, tomémoslo como que todos somos agentes activos de transparencia o de fiscalización. Y eso, en 2 años de funcionamiento, ha evitado cosas que a lo mejor habrían llegado a la Contraloría, no para esconderlas, sino para saberlas, y poder tomar las medidas correspondientes, ya sea disciplinariamente o una cosa que tiene que ir a la justicia. Es decir, la gente internamente se sintió mucho más libre de poder denunciar una sugerencia de fiscalización al interior de la propia institución. Por tanto, yo creo que eso es cultura y educación, y creemos que ese es el camino. Y sería, a lo mejor, como dice Jem, un desafío para organizaciones que no son del Estado, que asuman también el rol de sentirse fiscalizados, porque los grandes temas que ha planteado fiscal, justamente, algunas no son de instituciones del Estado, son particulares o privadas, o organizaciones como la Iglesia, que tanto respeto se merece. Por lo tanto, yo creo que el tema de la educación nos permite dar un paso más allá en eso. Muchas gracias. James. Algo muy cortito que para uno ha sido muy reparador, como, llamémoslo quizás sobreviviente, no me gusta ni me gusta nada el tema de o víctima o denunciante. Sobreviviente porque más del 54% de los niños de Chile y en otras partes del mundo jóvenes tienen lo que se llaman eventos adversos de infancia. Así que yo creo que en esta sala deben haber por lo menos más de la mitad que son sobrevivientes de algo. Así que creo que a mucha honra. Y creo que lo que antiguamente se le llamaba al pueblo, ¿no es cierto? Mi pueblo querido, el populacho, qué sé yo. Yo creo que hoy día hay que llamarlo de otra manera. Se llama ciudadanía, el ciudadano. Y creo que el ciudadano, que tiene un origen aún más antiguo, el ciudadano tiene una sabiduría. Y creo que es clave lo que usted dice. Porque hoy, esa sabiduría ciudadana es la que se ha logrado expresar por las redes sociales, por un montón de medios que van a ser los que van a tener una preponderancia, de hecho ya la tienen. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, con todo lo que pasó en Estados Unidos, la manipulación, como decía el señor secretario general, del Big Data y de la información, hoy en día es la ciudadanía, el ciudadano, el que está expresando en un montón de aspectos, ya sean privados o no, ¿no es cierto?, su percepción. Y siempre me queda dando vuelta, voy a decir algo que debe ser muy políticamente muy incorrecto, pero siempre se me da vuelta las fotos de drones que publicó el Mercurio sobre la visita del Papa, sobre los eventos masivos. Y siento que esa respuesta de Chile, que no es una respuesta antirreligiosa, sino que fue sencillamente una respuesta anti-visita, creo yo, en ese momento, fue la que de alguna manera generó, más que todos los otros problemas, que el caso Barro y todo eso, creo yo, que fue lo que generó esta invitación que se nos hizo a nosotros. Así que nosotros estamos, en el fondo somos mensajeros de alguna manera de Chile completo. Y esa es la sabiduría popular que decían, ¿no es cierto? Hoy, sabiduría ciudadana. Somos un país mucho más culto. Así que creo que es clave lo que usted decía. Bueno, y con esto, ahora las luces deberán ponerse al lado de allá,
porque ahora lo que toca, y nos va a explicar Cristian Pino, nos toca ahora es iniciar el proceso participativo en Santiago. Este es el proceso participativo además más masivo que vamos a tener dentro probablemente de todo el país en esta celebración de los 10 años, porque entendemos que el trabajo del Consejo no solamente tiene que ver con las tareas habituales nuestras, sino que también es nuestra obligación pensarnos en los próximos 10 años. Así que agradecerle a Leslie, a Carlos, a Humberto, a James, por la voluntad más inspiradora de tener que motivar este panel en esta mañana, porque como digo, ahora la tarea queda para los que están allá mirándonos y han estado escuchando. Queremos escuchar lo que quieren decirnos. Queremos saber finalmente qué es lo que debiéramos proponer como política de transparencia en los próximos 10 años en este país. Así que sin más, agradecerles, pedirle un fuerte aplauso a nuestros invitados.